Sí, gracias ante todo por la invitación a este espacio académico. Bueno, para mí es sumamente grato de alguna manera compartir alguna experiencia de trabajo profesional que vengo desarrollando en mi experiencia de vida, ¿no? Bueno, principalmente como un aspecto, digamos, creo necesario la introducción del porqué, digamos, de mi exposición. Yo vengo desarrollando una experiencia profesional más que todo ligada a, digamos, a prácticas en proyectos, ¿no? En proyectos ligados a construcción en general y la implementación de planes, digamos, de relacionamiento comunitario que tienen mucho que ver con atención de indicadores o planes que devienen de los estudios de impacto ambiental o no, y que a razón de su implementación se contratan equipos sociales para, digamos, la implementación de estos planes. La experiencia de estos trabajos es multidisciplinaria, ¿no? En esta experiencia trabajan diversos tipos de profesionales, ingenieros, sociólogos, antropólogos en general, diverso tipo de profesionales. Y bueno, esta experiencia para mí me ha valido a generar algunas reflexiones y ahí es donde voy a llegar con esta presentación, ¿no? Esta presentación tiene dos partes. Una parte de reflexión, digamos, teórica de lo que significa estas intervenciones y una segunda parte que es o reflexiones teóricas prácticas de lo que desde mi reflexión puedo abordar desde un enfoque desde la sociología del territorio, que es lo que vengo implementando con una serie de artículos de gestión social y territorio, que es lo que vengo publicando últimamente. Si me permiten, voy a compartir un material en este momento. Ustedes me avisan si ya se está, creo que sí, ya se está compartiendo. Voy a Sí, se ve poner en perfecto. presentación. Voy a, ya. Bueno, básicamente no voy a ahondar en mayor detalle en la primera parte de lo que significa, digamos, desde mi punto de vista, el marco teórico a nivel internacional de lo que significaría las prácticas de gestión social devienen principalmente por las preocupaciones ambientales, ¿no? Originariamente. Y a nivel del enfoque, digamos, global, de impulsar acuerdos a nivel internacional para que estos impactos ambientales puedan de alguna manera ser atendidos, remediados y que se pueda abordar, digamos, acuerdos a nivel de los gobiernos eh, para que de alguna manera esto pueda ser atendido a nivel de su implementación en políticas, ¿no? En general, esto tiene toda una explicación que va más allá de lo que podría ser el tiempo que se me ha asignado a esta exposición. Voy a tratar de ser riguroso con ello, pero en líneas generales, estos diversos tipos de espacios y acuerdos a nivel global nos llevan a la implementación de políticas que los estados implementan a través de planes y programas que progresivamente devienen en normativas que a partir de ahí finalmente aterrizan en prácticas empresariales. Esto tiene una razón, evidentemente hay razones más que todo de cómo se ha desarrollado el orden, digamos, de crecimiento liberal capitalista, ¿no? Con el interés del crecimiento económico, necesidades de atención del crecimiento de la población a nivel global, con un fenómeno muy práctico en el sentido de cómo viene aumentando la población urbana más que todo como un fenómeno de una tendencia global y el fenómeno actual de lo que viene desarrollándose con mucho interés y preocupación a nivel global de lo que significa el cambio climático, ¿no? Y su impacto de la acción humana en toda esta actividad planetaria, ¿no? Entonces, estas preocupaciones son las que van promoviendo estos espacios a nivel global, estos acuerdos,
y que van poco a poco aterrizando en lo que ya antes mencionaba. Por supuesto, hay una secuencia y hay hitos claves, ¿no? Desde mi punto de vista, están en primer lugar los objetivos del milenio, los cuales establecieron, digamos, aspectos a tratar de cómo se abordarían estas, digamos, problemáticas. Eh, Luego de ello, digamos, han venido los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales también, digamos, han establecido metas e indicadores para su debido cumplimiento como acuerdos globales con política de desarrollo y financiamiento, más que todo orientado en el periodo del 2015 al 2030, todos orientados con este enfoque, ¿no? De preocupación, de atención ambiental y socioambiental, e impactos que se generan a nivel del mundo, ¿no? Y a partir de ello también, como un hito clave, la Agenda 2030, la cual, digamos, establece hitos de alcance de trabajo civilizatorio en cuanto a incluir el enfoque de derechos y la búsqueda de un desarrollo sostenible global como agenda global del desarrollo, digamos, ¿no? Desde, digamos, tres pilares del desarrollo sostenible: el económico, el social y el medioambiental. Todo esto abarcando una versión holística del desarrollo, ¿no? Estableciendo compromisos del desarrollo. No voy a entrar a tratar cada uno de ellos, como lo menciono, porque me parecería que voy a extenderme demasiado. Sí, indudablemente todos estos objetivos están orientados y son indicadores para, digamos, abordar temas específicos. eh, Me parecen todos ellos importantes, y a partir de aquí pasaría a la segunda fase de mi exposición, que es más teórico-práctica, ¿no? Digamos, en el campo emergente de los derechos humanos, en el enclave sociológica, digamos, del análisis, me parece importante, en primer lugar, totalmente de acuerdo, los principios rectores de la ONU inauguran una nueva constelación normativa y ética, la cual se ha venido implementando a nivel global para promover, digamos, sociedades con este enfoque de derechos humanos, ¿no? En fin, ¿no? Lo cual ha tenido un impacto, evidentemente, a través de cómo los estados han implementado estas políticas en planes y normativas, y, digamos, influye mucho en lo que para nuestra realidad peruana, si vamos a ir aterrizando en nuestra realidad, ya se ha hablado, digamos que el Perú tiene de alguna manera dos realidades, ¿no? En primer lugar, una realidad de la economía formal que está, digamos, íntimamente relacionada con las prácticas globales, ¿no? Y bueno, evidentemente una economía informal que está más ligado a cómo se ha desarrollado nuestra sociedad, eh, digamos, con estos problemas estructurales que aún seguimos teniendo, pero digamos que estas normativas, digamos, afectan o influyen más a las prácticas empresariales más ligadas a la economía formal, ¿no? En donde la empresa y el Estado, digamos, asumen, ingresan al terreno de las responsabilidades, digamos, a abordar problemáticas más en el aspecto socioterritoriales, ¿no? Porque es ahí donde aterrizan estas prácticas más que todo y, digamos, en proyectos, ¿no? Proyectos, digamos, de desarrollo de diversa índole. La globalización produce nuevas formas de vulnerabilidad y exposición territorial, y esto, de alguna manera, porque, bueno, las empresas, sea, digamos, las grandes empresas que cumplen parámetros digamos, de normativa, como aquellas, digamos, este fenómeno de la economía informal que tiende, digamos, a generar su actividad en el mismo espacio, digamos, territorial,
y que de alguna manera, aunque no cumpliendo las normativas, tienen, digamos, prácticas que se ven influenciadas, a veces, digamos, positiva, que es, diría yo, lo que menos sucede, y lo que más sucede, digamos, el 95% de prácticas negativas, ¿no? En donde, digamos, hace falta un quehacer del Estado en cuanto a normativa y que puedan generar cambios sociales, ¿no? Se transita, digamos, de un complejo técnico a una gobernanza social reflexiva, digamos, estamos en ese afán en donde ya se ha mencionado, por ejemplo, se han establecido como grandes metas que el Perú se adhiera, por ejemplo, a este espacio, la OCDE, como un espacio global de países que buscan el desarrollo con normativas y parámetros, digamos, de gobernanza técnica, digamos digamos, para la realidad peruana, como ya lo mencionaba, con sus dos realidades, pues evidentemente va a estar más vinculada para la economía y el Perú formal, le diría yo, ¿no? La sociología aporta un marco para comprender los procesos de estos estándares y, digamos, y hacer reflexiones, ¿no? En ese sentido, bueno, hay iniciativas que las empresas mayormente formales promueven o asumen desde estas normativas, más que todo relacionadas a lo que es la responsabilidad social corporativa en el marco del Pacto Mundial, que también es un espacio en el cual, bajo aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, inclusive, ¿no? Los derechos humanos, las normas laborales y las prácticas anticorrupción, han establecido principios para el desarrollo de estas prácticas de responsabilidad social corporativa. Todo ello auspiciado, firmado desde el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, desde enero de 1999, ¿no? Y que ha sido promovido también por el Empresariado Mundial y Naciones Unidas, ¿no? Esta iniciativa viene cumpliendo, digamos, diversos principios adoptados por las grandes empresas, ¿no? Y que se promueven, ¿no? La responsabilidad social, digamos, que promueve este enfoque de stakeholders o grupos de interés, en donde asumen una organización en torno a la problemática ambiental y social de sus operaciones o actividades, digamos, promueve toda una serie de metodologías, digamos, e instrumentos de trabajo para poder de alguna manera trabajar en estos espacios socioterritoriales, ¿no? Y bueno, digamos que estas prácticas de empresa, sociedad y gobierno logran establecer fórmulas para que los participantes, digamos, puedan o resultar ganadores, ¿no? Y sienten o sientan que pierden, digamos, no sientan que se pierde el beneficio frente a otros. Todo ello, hay un enfoque teórico al respecto, ¿no? Aportado por Freeman en su obra, digamos, relacionado con stakeholders, ¿no? Eh, este enfoque teórico, e inclusive hay parámetros, digamos, en cual establecen ISOs, ¿no? Para la responsabilidad social, los cuales de alguna manera se implementan en el Perú como prácticas. Mayormente, yo considero que una dificultad acá es que estos parámetros o estos ISOs, mayormente las grandes empresas, no todas las cumplen. Creo que en la medida en que este aspecto se pueda, digamos, implementar y sea, digamos, más eh, auspiciado, promovido normativamente para que, digamos, se asuman, creo que favorecería de alguna manera a promover esto en la economía formal y de manera complementaria, bueno, aunque el otro tema de la economía informal es un gran tema, ¿no? Pero sí, de alguna manera a ir llegando a estas reflexiones. En el tema socioambiental, digamos, todas las prácticas, digamos, empresariales que tienen que ver con, digamos, lo que se requiere para implementarse, ya sea como, digamos, proyectos con interés o en desarrollo, digamos,
mayormente en industrias extractivas, ¿no? Generan un impacto, digamos, de alta conflictividad social, ¿no? Hay una casuística de esto, digamos que hay organismos desde el Estado, tanto en PCM, una estructura a nivel de los sectores normativos y en la cual obedece a, digamos, abordar de alguna manera o mitigar estos proyectos estratégicos que cada sector promueve. Digamos que los que tienen mayor impacto son los que están relacionados con energía y minas, digamos, ¿no? Eh, y que evidentemente van a generar un impacto en la población por la envergadura de estos grandes proyectos, ¿no? Entonces, esa casuística va a generar digamos, parámetros de conflictividad ligados más que todo a temas socioambientales. Y acá, bueno, donde más del 60% están relacionados a temas socioambientales, ¿no? Y es aquí donde, digamos, voy llegando desde mi aproximación, digamos, desde mi enfoque, a lo que significaría esta reflexión sociológica de lo que sería la debida diligencia como categoría en sí sociológica, ¿no? En donde hace necesario una sí, creo que se está filtrando un ruido o hay un micrófono prendido. En todo caso, para continuar, sí, para continuar, eh, hay una necesidad digamos, de entender que hay un proceso relacional anticipatorio multiactor, como ya lo he mencionado, ¿no? En donde, digamos, las políticas de diálogo, todo ello que viene implementando el Estado, vienen generando prácticas en cuanto a, digamos, de alguna manera atender los derechos humanos y la debida diligencia de los sectores con sus proyectos estratégicos. Hay una identificación estructural, digamos, de riesgos sociales y culturales que se tienen mapeados desde el Estado y desde prácticas empresariales a nivel de los proyectos o de los grandes megaproyectos. Hay una experiencia de construcción de mecanismos de prevención, de integrar conflicto, territorio y poder. Digamos, hay la debida diligencia, no se limita a procedimientos, sino que debería implicar el comprender la trama social. Acá hay un tema aún en desarrollo, ¿no? Creo yo que no solamente desde las prácticas, sino también desde la reflexión académica y formativa, ¿no? Eh, Creo yo también que hay una introducción aquí a la pregunta sobre la legitimidad, la corresponsabilidad y la narrativa territorial, ¿no? Por otro lado, también la necesidad de articular Estado, empresa y sociedad civil con territorialidades locales. Creo y coincido plenamente en que esto es de necesidad para ir profundizando en este enfoque de debida diligencia. Eh, También considerar que desde una lectura sociológica del espacio, de la construcción, de cómo la construcción se relaciona, el territorio es una estructura social densamente significada, ¿no? Donde los impactos no solo son ambientales o económicos, sino también son simbólicos, históricos y afectivos, ¿no? En ese sentido, las comunidades interpretan y resignifican el cambio territorial con el impacto de los proyectos y de las prácticas empresariales que, digamos, desarrollan a nivel, desde mi caso, la reflexión de los megaproyectos. Y hay una cartografía que evidentemente los grandes proyectos tienen desde el Estado y las empresas, ¿no? Pero que debemos ahondar en lo que significa la cartografía simbólica, que tiene mucho que ver con las memorias, la identidad y los imaginarios colectivos en los territorios, ¿no? El territorio opera como un actor social, no como un escenario, ¿no? A veces lo vemos solo como un espacio y no como, digamos, una reflexión sociológica de un espacio a ser analizado. Y es acá donde la sociedad civil como arquitectura legítima, ¿no? Actores emergentes que se disputan el sentido de desarrollo,
en este caso como, por ejemplo, las ONGs, los colectivos urbanos, las federaciones, los liderazgos comunitarios, ¿no? Van produciendo un conocimiento social, prácticas de vigilia o interpelan y proponen algunos cuestionamientos a cómo estas prácticas empresariales se van desarrollando, en donde hay un ecosistema político-cultural que da forma a los conflictos y desde la movilización territorial crea una esfera pública local, ¿no? En espacios donde se desarrollan estos, ¿no? Acá citando a autores como Habermas y Porto Goncalves, ¿no? La sociedad civil no solo protesta, sino eventualmente tiene la posibilidad de codiseñar territorialidades, ¿no? Y estas reflexiones en este campo teórico a comprender la complejidad socioterritorial, ¿no? Para mí, rescato autores claves desde mi enfoque de sociología del territorio, a Milton Santos con el territorio como sistema técnico político, a Habermas con la multiterritorialidad y la desterritorialización, y Porto Goncalves y Fernández como movimientos socioespaciales, ¿no? Durán con el enfoque de estructura hexagonal del desarrollo humano y líneas conceptuales en diálogo con todos ellos, bueno, el territorio como sujeto social, las tensiones civilizatorias andino-occidentales, las identidades y la memoria territorial, la estructura hexagonal aplicada a análisis de impactos, ¿no? Todos ellos me parecen aportes analíticos desde la sociología del territorio, la introducción de la lectura socioterritorial aplicada, ¿no? Los aportes a la estructura hexagonal para interpretar conflictos, el enlace entre sociología del territorio y gestión social contemporánea, a cómo se desarrollan las prácticas, digamos, actualmente desde los famosos planes de desarrollo comunitario, gestión comunitaria, la reconstrucción crítica del rol del sociólogo en el Perú, de analistas técnicos a intérpretes de espacio social. Y bueno, acá lo que ya venía mencionando un poco, la inversión, el conflicto y la oportunidad que existe. El Perú se constituye actualmente en un escenario global de grandes inversiones e intereses a nivel de Latinoamérica, en donde existen ya megaproyectos, una problemática de conflictividad y densidad histórica. El Perú combina alta inversión con alta conflictividad socioterritorial. El Perú surge con desajustes de escala a nivel local, regional y nacional, incluyendo también la corporativa, como ya lo mencionaba, esto de las empresas o las grandes empresas que abarcan en el aspecto de la economía formal. Los casos emblemáticos diría yo, para análisis de laboratorios sociológicos eh, digamos, bastante estudiados, creo, como los casos de Conga, Tía María, Doerrán, el caso del Baguazo. La ausencia de la lectura socioterritorial produce intervenciones desancladas muchas veces, y eso lo podemos analizar por casuísticas. La necesidad de institucionalizar una gerencia social con enfoque territorial crítico para, digamos, ir viendo estas problemáticas a nivel de las territorialidades. Y como conclusión final, la necesidad de generar una sociología del territorio para el siglo XXI. El territorio no es solo un factor, sino es una estructura que da sentido. En ese sentido, las territorialidades. Los derechos humanos requieren una epistemología del espacio, digamos, de cómo aterrizan y cómo se abordan esto desde la sociedad civil. La gestión social necesita una lectura simbólica, histórica y relacional. Y una propuesta final, ¿no? La sostenibilidad es el resultado de la interpretación social del territorio, ¿no? Que eso debería de ser o podría ser una posibilidad digamos, de agenda de desarrollo, ¿no? Desde un proyecto nacional, tal vez, ¿no? Quizá me he extendido con mi exposición. Yo le agradezco el espacio que he tenido y culmino con esto mi participación. Gracias.